también vamos a aprovechar para recordar cómo se redacta un texto expositivo. ¡Uy, profe! Ahora sí le dio en mi mero mole, porque yo soy buenísimo para adivinar pistas. Ya hasta vengo vestido de detective. Muy bien, Ton. Yo igual, profesor. Soy muy hábil para resolver problemas y misterios. Pues entonces, ¿ustedes han escuchado hablar sobre Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, como les decía, es el personaje principal de varias novelas y relatos del escritor británico Arthur Conan Doyle. Este famoso personaje es un detective privado quien destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Esta vez nos convertiremos en detectives, pero cuidado, así como Sherlock Holmes. Tenemos que ser muy observadores y escuchar con detenimiento las preguntas para poder descifrar las pistas que nos vamos dando. ¿Les parece? ¡Claro que sí! ¡Padrísimo, profe! Ya estoy más puesto que un calcetín. A ver, dice lo siguiente. ¿Cuáles son las partes del texto expositivo? ¡Ay, profe! ¡Ay, no! Como que yo no me acuerdo exactamente qué es un texto expositivo. ¡Ay, cómo vamos a encontrar la pista para resolver esta pregunta! Eso es justo lo que ustedes van a descifrar. Les daré la pista, bien listos. Dice, no es que nunca me equivoque, pero te ayudo a quitar todo aquello que detectas que mejor debes borrar. ¿Qué puede ser? ¡Ay, ya sé, profe! ¡Ya sé! Está aquí en el borrador. Perfecto, Ale, perfecto. ¿Se la entrego o la leo? Léela, está bien. Ok, dice, los textos expositivos se conforman de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, Ale, es correcta la respuesta. Son 3 elementos los que conforman un texto expositivo. Ale, esa misma tarjeta tiene la siguiente pregunta. ¿Nos ayudas, por favor? Profesor, aquí mismo la estoy leyendo. ¿Cuál es el primer paso para hacer un texto expositivo? Y la pista para encontrar la respuesta es, todos atentos, también ustedes estudiantes en casa, dice así: aunque parezco redonda, en realidad no lo soy. Muchos mares yo te muestro y continentes también. Y si me miras de cerca, muy seguro notarás que hay países muy grandes, pero pequeños también. ¿De qué estaremos hablando? Uy, creo que ya sé, profe. Ya sé en dónde está la respuesta. Está muy fácil, te escuchamos, Ton. Está en el globo terráqueo. En el globo terráqueo. A ver, vamos a ver. Precisamente, aquí está. Vean, aquí está la siguiente. Y sí, aquí está la respuesta precisamente. Dice, para realizar un texto expositivo se necesita, primero, elegir un tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien la respuesta? ¡Sí! Es correcto, pues precisamente para saber sobre qué vamos a elaborar un texto expositivo se requiere como primer punto decidir el tema. Y aquí viene escrita la siguiente pregunta. Bien listos. Listísimos, profesor. Dice así, cuando ya tienes delimitado el tema para crear un texto expositivo, ¿qué tienes que hacer a continuación? Uy, ¿y ahora dónde encontramos la respuesta, profe? Yo ya quiero descifrar la pista con mis habilidades de detective. No comas ansias, Ton. Pongan mucha atención porque en lo que les diré encontrarán la respuesta. Dice así, los niños juegan conmigo para colorear dibujos y en este salón de clases adorno con mis colores. Pero si fueras gigante, dibujarías 1000 paisajes. ¡Ay! ¡Son los pinceles, profe! Que incorrecto, no son los pinceles. Observen ¿No? bien, no son pinceles, ¿qué serán? Ay, Observen con ¿crayones? detenimiento, se encuentra a nuestro alrededor, observen bien. ¡Ay, profesor! Tengo la respuesta. Son los crayones de cera. Exactamente, Ale. Muy bien, Aquí ¿qué hay dice. ahí? Vamos a buscar, ahí debe de estar la tarjeta que tiene la respuesta precisamente. ¿Qué dice Ale? Dice, cuando ya tienes delimitado el tema, entonces vas a escribir preguntas sobre lo que quieres saber en específico acerca de ese tema. Correcto, cuando ya saben sobre lo que quieren escribir, es decir,
el tema acerca del cual vas a elaborar tu texto expositivo, entonces tienes que formular preguntas que te permitan conocer de manera más precisa información o datos sobre el tema seleccionado. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y se trata, Ale. ¿Y qué hago con las preguntas que ya formulé? ¡Ay, yo! Ahora sí, profe, yo quiero descubrir la siguiente pista. Está muy fácil, Ton. Vamos a escuchar con mucha atención. Estudiantes en casa, listos, ayúdenos. Dice así: sobre mí pones objetos, libros, cuadernos y más. Te apoyo en todo momento cuando quieres trabajar. Tom guarda todas sus cosas con orden en mis cajones. Es su lugar favorito cuando toma sus lecciones. ¿Qué será? ¡Ay, yo, profe! ¡Yo! Es el escritorio, sí, el escritorio. ¿El escritorio? Ay, sí es cierto, aquí está, Tom, precisamente. Y aquí debe de venir la respuesta. Sí. Muy bien, ahí encontramos la siguiente respuesta. Listos, dice así. A ver, ¿qué dice, Tom? Dice: cuando tengas listas las preguntas sobre lo que quieres saber del tema, ahora es momento de investigar en diversas fuentes. Después de formular las preguntas debemos darle una respuesta. Lo anterior lo podemos investigar en diversas fuentes de consulta. Sin embargo, debemos elegir bien en qué fuentes podemos encontrar información. Sigamos adelante, ¿les parece, estudiantes en casa? ¿Van con nosotros? Sí. La pregunta aquí está, dice en la misma tarjeta: ¿cuáles son las diversas fuentes de consulta? ¿Cuáles son las diversas fuentes de consulta? Ay, esa pregunta está muy difícil, profesor. Mejor hay que escuchar la pista. Bien, pues vamos a escuchar la pista. ¿Listos? Dice así: casi siempre hago equipo con los grandes escritores, pero también estudiantes conmigo hacen sus apuntes. Soy pequeña y muy delgada, de colores muy variados. Y si escribo tus ideas, con palabras creamos magia. ¿Qué podrá ser? Ay, tenía razón, profesor, está muy fácil. Se trata de la pluma o bolígrafo. Ahí la tienes. Muy bien, y ahí debe de estar enredada la respuesta precisamente en el papelito. Y dice, la respuesta dice así: las fuentes de consulta son bibliográficas, hemerográficas y digitales. ¿Ya recordaron los tipos de fuentes de consulta? Por un lado tenemos a las bibliográficas, es decir, cuando hacemos la consulta o búsqueda en libros. En segundo lugar se encuentran las fuentes hemerográficas, es decir, cuando buscamos o consultamos información en periódicos. Y por último están las fuentes digitales. Se trata de la información que se encuentra en un formato creado bajo una tecnología computacional. Son todos esos documentos que consultamos cuando utilizamos una computadora o un teléfono celular, por ejemplo. Qué interesante. ¡Claro, ya me acordé! Creo que a mí me gusta investigar más en los libros, profesor. A mí en revistas, claro, cuando se trata de temas científicos. Qué gusto me da saber que ya tienen delimitadas sus fuentes de consulta. Esto se relaciona con la siguiente pregunta. Bien listo, Ale, ¿nos ayudas? Hablando de fuentes bibliográficas, ¿qué es lo primero que ves en un libro? A ver. Yo no me la sé. Y sin pista, ¿eh? ¿Cómo ves? ver. ¡Órale! ¡Qué listo, Ton! Pues muy bien, Ton, escuchamos tu respuesta. Yo observo en un libro la portada, la contraportada y el lomo. Muy bien, Ton, de verdad. Tú siempre nos sorprendes, eres muy inteligente. Es que esa clase fue muy interesante, profe. Aprendí mucho sobre las partes de los libros. Así es, eso lo vimos en clases pasadas. Y lo que tú mencionas, Ton, son partes externas de un libro. De aquí surge nuestra siguiente pregunta. ¿Qué elementos encontramos en la portada de un libro? Díganos la pista, profesor, por favor. Sí. Ay, es que es cierto. Exacto, pensé que ya sabían la respuesta. Atentos, fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. Listos, dice: soy blanco, aunque eso no impide que me llene de colores. Sobre mí escribes palabras y dibujas muchas cosas. Y también, si te equivocas, puedes borrar todo fácil, pues el plumón que en mí usas no es de tinta permanente. ¿Qué ¡Ay, será? está muy fácil, profesor! Es pan comido.
es el pizarrón. Ay, claro, Ton, es verdad y es cierto. Aquí está la pista. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la pista? No, es la respuesta. Dice, en la portada de un libro hallaremos un título, el nombre del autor y nombre del ilustrador. Ah, muy bien. Y díganme, ¿por qué creen que es importante conocer las partes de un libro en la elaboración de un texto expositivo? Ah, pues yo creo que porque a la hora de investigar sobre el tema que elegimos para nuestro texto expositivo, es importante, muy importante, identificar algunas partes del libro como el título para saber si ahí podemos encontrar o tener pistas sobre la información que estamos buscando. Es muy cierto, Ale. Eso es muy cierto. Y de igual forma, dependiendo del tipo de fuente de información que consultemos, podemos identificar, ya sea en índices, como en los libros, un sumario, como luego aparecen en las revistas, o una tabla de contenido, como en los textos expositivos. Estos tres elementos, índice, sumario y tabla de contenido, son útiles para el lector cuando quiere hallar de manera más sencilla un capítulo, una sección o un tema. Muy bien. Yo siempre reviso el índice de los libros para ver si ahí puedo encontrar información sobre el tema que estoy buscando. Es más fácil, ¿verdad, profe? Así es, Ton, así es. Utilizar el índice puede ayudarnos a ubicar de manera más fácil lo que estamos buscando. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos suficiente información sobre el tema? Y la pista para encontrar la respuesta es la siguiente. Vista, listo, la pista dice así. Suelo estar siempre contigo cuando tomas cada clase. Conmigo resuelves dudas y te apoyo en tus tareas. En 5º grado soy Rosa y tengo lindas portadas. Y si me exploras con calma, aprenderás muchas cosas. ¿Qué será? ¡Ay, profe! Se trata de los libros. Pero la pregunta aquí es, ¿en dónde buscamos? O sea, ¿a cuáles se refiere? ¿A los pequeños? ¿A los grandes? Sí, Pues ¿cuál será? vamos a revisar en los grandes, ¿les parece? Vamos a Sí, ver. profe. Mira, precisamente aquí está. Aquí está, no vaya yo a tirar los libros, con cuidado. Con Aquí cuidado, está. profesor, con Perfectamente, aquí lo tengo precisamente. Muy Y dice bien. así la respuesta a la pregunta. Cuando tenemos la información sobre el tema elegido, debemos leerla e identificar las ideas principales. ¿Qué les parece? ¿Es correcto? ¡Correcto! Así es. Identificar las ideas principales se refiere al contenido más importante del texto. El título, por ejemplo, nos da una idea general del tema y de aquí surge la siguiente pregunta. Así es. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de palabras surgen a partir de las ideas principales? Ay, creo que esa sí me la sé, profe. Recuerdo perfectamente bien cuando aprendimos sobre esas palabras importantes. Fue una clase muy entretenida. Ay, mira qué listo, Ton. A ver, ¿cuál es la respuesta? Son las palabras clave. Muy bien contestado. Esas palabras clave surgen de las ideas principales de lo que queremos indagar. Pueden obtenerse de nuestro tema o de nuestras preguntas de investigación, como ya se vio en otras clases. Entonces, profe, las palabras clave las podemos utilizar para buscar información en fuentes digitales como Internet. Así es, así es. Los documentos en Internet están etiquetados con palabras clave con base en la información que se puede localizar en ellos. Mira, te lo voy a explicar mejor. Si tú escribes una palabra en algún buscador de Internet, esta herramienta digital rastreará todos los documentos en donde aparezca dicha palabra. Me gusta buscar también en fuentes digitales, profe. Oye, Ale, hoy todo te gusta. Sí, hoy vengo muy gustosa. Bueno, vamos terminando la clase. Hoy fueron los mejores detectives y encontraron todas las pistas. Lo hicieron muy bien, ¿eh? Muy bien. Podemos concluir que desciframos el misterio que ocultan los textos expositivos. Yo sí sé cuál es el misterio que ocultan, profe. A ver, ¿me puede decir si estoy bien, Adelante.
El misterio que ocultan los textos expositivos es que, si hacemos una investigación sobre un tema, debemos apoyarnos con información que consultemos en diversas fuentes, es decir, en los libros, en las revistas y también en otros documentos digitales, como los que encontramos en Internet. Genial, muy bien, Tony. Muy bien, el misterio fue resuelto. Ahora, recapitulemos. Vamos a repasar lo que vimos en clase, ¿de acuerdo? Las partes de un texto expositivo son inicio, desarrollo y conclusión. Para redactar un texto expositivo, recuerda seleccionar un tema, redactar preguntas sobre lo que quieres saber del tema e investigar en diversas fuentes de consulta sobre el tema a partir de las preguntas ya planteadas. Las fuentes de consulta pueden ser bibliográficas, hemerográficas y digitales. Identificar ideas principales en los textos que consultas y ubicar las palabras clave. Redactar el desarrollo con la información obtenida. Cuidar la ortografía y signos de puntuación. Esto es muy importante. Redactar una conclusión, es decir, las reflexiones finales de todo lo investigado. Las fuentes que se consultaron. Muy bien, Ale. Acuérdense que la redacción del desarrollo y la conclusión ya se habían visto en clases pasadas. Son elementos importantes de este tipo de texto. Pues hoy sí que descubrimos un gran misterio, profe. Sí, profe, nos puso a recordar lo que hemos aprendido. Esa era la intención precisamente y me dio de verdad mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes en casa y con ustedes aquí. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Muchísimas gracias, Ton. Sherlock Ton, por favor. Sherlock Ton. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con Busquemos pistas sobre los textos expositivos.